Bueno, seguimos hablando de este proyecto de ampliación del canal y conmigo está Saúl Méndez, él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax. Saúl, primero que nada, estás invitado a la fiesta del domingo, que hay varias personas que han sido excluidas de esta lista. Buenos días. Para hablar del tema del canal, primero yo debo rendirle homenaje a los trabajadores que fallecieron en esa obra. ¿No? 8 de ellos, a sus familiares que no sé si están invitados. Creo que van a estar en el barco original. En primera fila en torno a este tema, pero también a las miles de mujeres que justamente por las reivindicaciones que Suntra planteó de que se contrataran mujeres, se logró que se contrataran en esta obra, y a los miles de obreros de la construcción, que como tú ves en todo este despliegue publicitario que hay de la ampliación del canal, no se rinde tributo a quienes con sus brazos y sus esfuerzos, con su sangre y sus sacrificios, pues hicieron posible esta obra. Tú ves que se rinde tributo a ingenieros, a directivos del canal, etcétera, a todo el mundo, menos a quienes realmente fueron capaces de poner esa obra en funcionamiento. Por otro lado, la organización nuestra ha recibido las invitaciones de un grupo de dirigentes y estamos discutiendo todavía el tema de la participación nuestra o no en los actos que se están llevando adelante, pero sin duda pues el sindicato jugó un papel preponderante en la defensa de los derechos de los trabajadores, en tratar de buscar el equilibrio, en evitar las muertes y los accidentes en ese proyecto, con una posición vertical, beligerante, reivindicativa, que es importante para los trabajadores de la construcción. Así que creo que es lo primero que quisiera decir en torno a este tema del canal. Una relación tirante que hubo con este grupo GUPC, incluso tuvieron un paro en medio de las elecciones, es decir, fue una relación bastante tensa, más tensa sí, de lo normal que hay con el resto de miembros de CAPAC. Yo diría que no, yo diría que la situación era institucional, era con la autoridad del Canal de Panamá, con las autoridades panameñas, que pretendían realizar esa obra sin pagarle a los trabajadores un salario diferenciado del resto de las obras. Y la resistencia de las autoridades, la autoridad del Canal de Panamá, del Ministerio del Trabajo, etcétera, era clara. Sin embargo, la acción del sindicato junto a sus miembros y el resto de los trabajadores que concitaron, por ejemplo, la primera vez que se paralizó el proyecto en medio de la ley Chorizo, que tiró sí. Martinelli, se planteó también la necesidad de diferenciar los salarios. Eso no se escuchó y hubo otra paralización hasta que se logró que se saliera un decreto ejecutivo que diferenciaba los salarios de esta obra. Y así cada vez que hubo una reivindicación distinta, pues tuvo que ser a través de la lucha de los trabajadores para que esto se diera. Y los últimos huelga que se dio, que fue de 12 días, sí. que se paralizó la obra, fue de la industria, fue con la Cámara Panameña de la Construcción, que estábamos negociando el convenio colectivo, que fue en medio de las elecciones de mayo del 2014. Entonces yo diría que era la pretensión, a mi juicio, maliciosa de nuestras autoridades, de nuestras propias autoridades, la que no pretendían permitirle a los trabajadores tener mejores condiciones de trabajo en una mega obra como la mega obra de la ampliación del Canal de Panamá. Picos hasta de 12.000 trabajadores. En su momento. Se distribuyen para que, sabes, el trabajador de la construcción no quede 4, 5, 6 meses cesante, como que está ocurriendo, que va buscando obras y obras y obras y obras y... Bueno, es el gran dilema del trabajador de la construcción. Sí, el promedio de trabajo de un obrero en la construcción es de 8 meses al año. Como no hay trabajo estable, tú terminas una obra y tienes que ir a buscar otra obra. Y es el dilema con el que se debate el obrero de la construcción, porque eso no solo afecta 4 meses de su vida que no tiene un ingreso permanente, sino también afecta, por ejemplo, las cuotas de seguro social, que son 4 cuotas que tú no pagas en el año, lo cual te hace imposible llegar a la cantidad de cuotas a la hora de jubilarte. Te disminuye la pensión también, porque cuando te buscan el promedio de los salarios, te lo van a buscar en promedio en base a 8 meses, y todo eso afecta al trabajador de la construcción porque no hay una estabilidad en el puesto de trabajo en la industria de la construcción, que es parte de las reivindicaciones que el sindicato ha estado indicando de forma permanente que hay que resolver, tratar de que los trabajadores tengan la mayor cantidad de tiempo posible en las obras de construcción. Entonces, hay una gran rotación de trabajadores de la construcción y hay un engaño en este asunto que se plantea inclusive en las cifras de la generación de empleo. Fernando Correa, por ejemplo, trabaja con una misma empresa en un mismo edificio, lo contratan 10 veces, dice, no, se generaron 10 puestos de trabajo.
Y eso finalmente es la flexibilidad laboral de que te hacen contratos muy cortos. Eso lo hemos estado discutiendo con los empresarios. Por lo menos un trabajador debería tener la estabilidad laboral si En un está proyecto. en un proyecto. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que tú puedes estar en ese mismo proyecto contratado hasta 10 veces. Entonces, el Ministerio de Trabajo cuenta eso como 10 plazas de trabajo. La autoridad del canal dice que eran, qué sé yo, 100.000 puestos de trabajo que se iban a generar, 40.000 directos, 60.000 indirectos. Y todas esas falacias para tratar de vender ideas y crear expectativas son las que generan problemas después, como los que se están generando, por ejemplo, en la obra esa que se está construyendo en Colón, que es renovación urbana. Sí. A los coloneses se les dice que se van a generar 10.000 plazas de empleo. Y la gente piensa que sí, se van a generar 10.000 plazas de empleo. Entonces empieza toda una serie de movimientos que la gente quiere entrar al proyecto. Pero en realidad el proyecto, en su mejor momento, porque la contratación empieza en cero y después va subiendo poco a poco gradual. Llega al pico y después empieza a bajar gradual. Entonces, claro, si tú tienes 1.000 personas y la contratas 10 veces a cada una de ellas, vas a decir que tenías 40.000 empleos ahí. Entonces, claro, se van creando toda esta clase de falacias que van impactando en la conciencia de la gente y que la gente va demandando efectivamente empleo, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un problema que tienen los trabajadores de la construcción que no está resuelto todavía y que serán parte de las reivindicaciones que nos tocará seguir discutiendo con los empresarios. Dentro de un año volvemos a negociar el convenio colectivo con la CAPAC y esperamos pues poner orden con relación a algunos de los temas que son sensitivos para trabajar la construcción. Bueno, ayer ustedes tuvieron un foro sobre este canal ampliado y dijeron que puede llegar incluso a rayar a los 10.000 millones de dólares de costo. Fíjate, este es el otro gran engaño. Nosotros le llamamos en aquel momento la gran estafa. La gran estafa. Y en realidad la posición nuestra no era que estábamos en contra de la ampliación del canal, sino que no era el momento de la ampliación del canal. Lo que nosotros sosteníamos en esta situación era que había un plan de modernización del canal que permitiría hacer los cruces, mayores cruces de barco y con ello mayor ingreso. Ustedes tenían una posición muy parecida a la de Mandulén y Llueca y sí, claro, Manfredo. y Manfredo. Es más, en varios foros compartimos ideas, ¿no?, con relación al tema. Y decíamos también que qué debía ocurrir, y es lo que yo creo que debemos medir y hablarle a la población con claridad. Nosotros decíamos que esa plata del canal tenía que entrar para resolver el déficit que hay con este país de carácter social, con el pueblo panameño de carácter social. ¿Como cuál? Educación. ¿En qué condiciones está la educación nuestra? La infraestructura y demás. Salud. ¿En qué condiciones está la salud del pueblo panameño? Carreteras, vivienda. Nosotros decíamos que eso se invertía en el pueblo panameño, generaba más empleo y por supuesto también generaba resolver los problemas sociales. Casi estás hablando Sin embargo, del dilema de que no, pero esa inversión que hoy se hizo y que hay que pagar sigue reflejando una realidad para el pueblo panameño. Eso es como si yo no tuviera para comer y me comprara un carro, un Ferrari. ¿Me explico? El pueblo sigue pasando páramo y su plata, que hoy celebramos que se va a inaugurar en un proyecto, pues está invertida allí y mis necesidades están sin resolver. Es como aquel padre de familia que agarra la quincena y en vez de comprar la comida se la gasta en chance de lotería. Sí. ¿Me explico? O se la toma. O sea, obviamente tú no puedes mantener a tu familia así. Pero está pasando algo parecido al obviamente con el canal ampliado vas a tener mejores ingresos, es lo que él decía. En teoría, sin embargo, cuando se empiezan a ver las macro cifras económicas, la crisis mundial, la cantidad de carga métrica, que es lo que se paga por el cruce del canal, ha disminuido. La crisis mundial te indica una situación. A ti te hablaban que iban a pasar no sé cuánto por Panamá. Podemos empezar a contar cuántos por Panamá van a pasar por aquí, después del que va a pasar inaugurando el canal. Y todo esto te indica una serie de factores que, si bien es cierto, van a permitir que pasen más barcos, no te indican que las proyecciones que se estaban dando son las correctas. Pero además de eso, ni siquiera el costo de la obra del canal, el pueblo panameño sabe cuánto es. Tú acabas de hablar de 10.000 aloas. Sin embargo, 10.000 millones, perdón. Sin embargo, nos dieron que eran 5.250 millones. En un referéndum que cuando se aprobó no estaban todos los estudios realizados. No se sabía cuánto costaba la obra en ese momento, como no se sabe hoy. Toda la propaganda dice que somos los dueños del canal, del pueblo panameño. A ciencia cierta sí somos los dueños del canal, pues somos los únicos dueños.
de una empresa que no sabemos cómo funciona, que no sabemos cuánto cuesta la obra, que no nos dan la información clara, que no conocemos los contratos, que todavía hay reclamaciones por parte del constructor por arriba de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué clase de dueños somos? Yo me pregunto si un empresario en este país que es dueño de su empresa no sabe cómo funciona. O sea, que el pueblo panameño en realidad es tomado como un tonto útil para decir, no es de nosotros, pero tú no sabes cómo eso se maneja, yo no tengo que rendirte cuenta de qué pasa allí. O sea, nadie sabe nada. Se acerca el aniversario número 2 de este gobierno con mínimos históricos, a pesar que el gobierno no ha tenido oposición política. Les decía al señor Montero, una dirigencia magisterial aplacada, medios de comunicación aliados y una dirigencia sindical que también ha estado en una especie de calma chicha durante todos los años. Bueno, tú sabes perfectamente que nosotros somos objeto de un bloqueo informativo duro por las grandes cadenas de medios de comunicación en este país. Y todas las acciones que realizamos, bueno, ustedes son los que le dan cobertura, así que ustedes podrán buscar sus archivos y ver que nos estamos movilizando en algunas acciones que realizamos. Sin embargo, coincido contigo que hay una censura completa de información. Es que, ¿cuál es el deal? Hay una descomposición, a nuestro entender y nuestro análisis, de las estructuras de poder del Estado y de la clase dominante en su conjunto. Y el caso Martinelli, que digamos fue la tapa del coco, hubo los clanes que siempre se reúnen, que son dueños de este país, y dicen, bueno, esto lo vamos a recomponer de esta manera, tenemos medios de comunicación, tenemos al presidente que logramos que saliera, esta es la matriz informativa que le vamos a dar al pueblo, vamos a buscar a todos los que corruptos, los vamos a meter presos, todavía no está nadie, los procesos se tardan, eso finalmente va a morir sin mayor situación, y estamos frente a una crisis institucional, crisis que debe resolverse a nuestro entender a través del pueblo, a través de una constituyente originaria autoconvocada que asuma los poderes del Estado. Es lo que hemos venido nosotros insistiendo, porque la realidad es que esta crisis, en la forma en que se está desarrollando, ética, política, moral, social. Y casi económica también. Y casi económica, a pesar de que los indicadores dicen que Panamá crece, y lo dicen todas las instituciones fuera del país como CEPAL y demás, no cabe duda de que aquí hay una crisis económica, pero ya no del país, sino del pueblo. ¿Me explico? El pueblo, sus alimentos no están alcanzables a sus salarios son bajos, su educación es mala, su salud es mala. O sea, el pueblo panameño vive en crisis de forma permanente. Sí. Aquí nos hablan de la danza de los millones, de crecimiento económico, pero eso no se distribuye. Hay 115 ultramillonarios o sea, acumulan ellos casi 20.000 millones de dólares. Y el resto de la población que sale a trabajar de forma permanente, y el que no tiene cómo resolver sus problemas materiales. Las instituciones, no hay confianza. Mira, tenemos un problema de la influenza que está matando gente en este país, va casi ya por 30 personas. Y lo que te dicen es que no, nosotros salimos en febrero, en abril que íbamos a vacunar. Es que no hay campañas serias para vacunación, no hay docencia para el pueblo en sus cosas esenciales y necesarias, esa es la realidad. Entonces, cuando la situación se agudiza, hay una especie de pánico colectivo, te dicen vamos a inyectar a toda la población, pero no tenemos todas las inyecciones. Entonces las grandes colas, etcétera. El sistema de salud está colapsado en este país. Y no por la influenza, sino por los problemas de que no hay medicamentos, no hay atención, estructuras cayéndose. En Colón el hospital se inunda a cada momento, paran la atención de la gente. Y como en Colón, en otros lugares. Entonces, el pueblo vive en crisis, esa es una realidad. Y vive en crisis con el gobierno de Endara, Pérez Valladares, de Mireya Moscoso, de Torrijos, de Martinelli y de Varela, porque los problemas reales del pueblo panameño nadie se los resuelve. El problema en el agro está quebrado. ¿Quién lo quebró? Los mismos que vienen aquí a nombre de los partidos políticos a decir, no es que vamos a ayudar al agro, pero si las políticas de ellos, de haber puesto a competir el agro nacional con el agro transnacional, la importación de productos, quebró el agro. Entonces son ellos los responsables de esta desgracia. Don Saúl Méndez, me quedo con esa reflexión. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros.